Bueno, ahora que sabéis hacer modelos de marketing de CLV, vamos a hacerlo esto con una tecnología un poco más moderna, como es la de Watson. Lo del teorema de no free lunch es un poco para atraer a la audiencia. Quizás ayuda un poquito, ¿no? el tema ese. Lo comentaré brevemente, que es eso del free lunch. Pero bueno, antes de empezar, y como está muy asociado al tema de Watson, que está muy conocido recientemente y está creando bastante audiencia y bastante publicidad, me he traído una pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda a los que trabajamos en temas de datos para ser completamente sobrepasados por las inteligencias artificiales y estas cosas? ¿Cuánto pensáis que nos queda? Sistemas como de Watson, otros sistemas automáticos, donde coges los datos, los tiras y hay un agente que te coge los datos, te los tritura por la izquierda, por la derecha, por adelante, por atrás. ¿Cuánto nos queda? Esa es la pregunta. Intentaré dar la respuesta un poquito a lo largo de la charla, ¿de acuerdo? Pero que, como estaba muy vinculado con el tema de Watson, no iba a ponerme directamente a hablar de Watson. Quería un poco crear un poco de polémica, ¿de acuerdo? Un detalle. He trabajado con Watson, he recibido charlas de IBM sobre el tema de Watson, pero no trabajo con IBM en absoluto, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir que mis opiniones son libres y cualesquiera. Año pasado, septiembre de 2014, este es un libro que yo creo que sería bueno que estudiáramos y leyéramos todos. Nick Bostrom es un profesor de la Universidad de Cambridge o Oxford, que ha escrito un libro de esos poco que no se dejan llevar con la rutinilla esta de explotar y decir Big Data es grande, lo que seremos capaces de hacer. Ha llegado más lejos. Él propone en su libro que realmente una superinteligencia acabará llegando, ¿de acuerdo? Y lo justifica. No aparece Big Data en su parte en el libro. Habla de otras tecnologías incipientes, habla de posiciones de diferentes profesores y te da incluso rangos de cuánto ese momento va a aparecer, ¿no? Hay gente muy extrema, como Ray Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, que le ha puesto fecha. Fecha limitada, ¿eh? Abril de 2029, creo que es por ese lado. Habrá una máquina que directamente, perfectamente, sea más inteligente que el humano, ¿de acuerdo? Este da ejemplos claros de por dónde van los tiros y dice, creo que nos deberíamos ir preparando porque eso va a ocurrir. Y cuando ocurra, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Además del libro, colgaré la referencia, de todas formas lo buscáis, hay toda una charla comentando su libro de 1 hora y media, ¿no? Que es este fragmento de este vídeo, ¿de acuerdo? Pero no es el único, ¿de acuerdo? Curiosamente, poquito después que apareciera, bueno, además de esto, hay un grupo en Cambridge, es el Centro por Estudios de los Riesgos de la Existencia. Estamos hablando de gente que ya el nivel de preocupación no es de un autor, sino que incluso de toda una comunidad científica, ¿de acuerdo?, que está empezando a preocuparse qué va a pasar después, cuando esto ocurra, ¿de acuerdo? Y esta gente lo ve como un riesgo, ¿de acuerdo? Entre ellos está el profesor anterior que os he comentado. Y hay otros, en el otro lado del charco, que dicen directamente que, bueno, ¿qué ocurrirá también cuando aparezca esa máquina o cuando esa inteligencia aparezca? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo podemos mitigar los riesgos que también existen? ¿De acuerdo? Pues bueno, son ejemplos en diferentes entidades académicas de lo importante que está siendo para ciertas personas este tema, ¿de acuerdo? Me he forzado y no he encontrado ninguna universidad española si no lo hubiese puesto, de verdad. ¿De acuerdo? Pero no queda solamente aquí, ¿no? Bueno, pues gente de lo más señera, pues bueno, Stephen Hawking, que se apunta a todas, pues dice que cuidadito con esto, que realmente estamos jugando con fuego, ¿de acuerdo? Porque la experiencia del humano es que cuando aparece una inteligencia superior, tecnológicamente superior, al que está debajo desaparece, ¿no? Y ejemplo tenemos en la conquista de América y otros ejemplos en la historia de la humanidad. Y no tenemos por qué pensar que otra inteligencia que creemos nosotros se va a comportar mejor con nosotros, ¿de acuerdo? No queda aquí solo, va a ponernos un poco más de ejemplos. 5 gente muy inteligentes o muy listos hablan de que esto puede traer también el fin de la existencia. Entre ellos está Stephen Hawking, el profesor anterior y unos cuantos más, ¿de acuerdo?, de cierto renombre. Y en la industria también hay algunos más.
También, todos, si lo veis, son épocas de diciembre. Elon Musk, el famoso creador del Tesla, el coche eléctrico, uno de los fundadores de PayPal, SpaceX y estas cosas, ha donado 10 millones de dólares para que veamos los riesgos de todo esto. Que cuidadito, que él también es de la parte, son más de los que... Hay algunos positivos, positivos o moderados, con opiniones moderadas. Va a ser muy importante, la humanidad va a tener mucho apoyo, va a tener muchas cosas, va a poder trabajar juntos, va a ser un salto existencial, patatín, patatán, pero al nivel de estudiar las consecuencias, profundamente, poquito hay, salvo el primero que os he comentado, ¿de acuerdo? Bueno. Steve Wozniak, también compañero de pues de Steve Jobs, fundador de Apple. Computers are going to take over humans, no question. Lo ve también claro. No es que sean gente preclara, pero bueno, gente que tiene cierta opinión, han vivido el mundo de la tecnología, saben lo que estamos jugando y saben dónde podemos llegar. ¿De acuerdo? Insisto que hay muy poca gente que difiera en este planteamiento, que diga, no hay que preocuparse, no hay ningún problema. No he visto a pocos o a ninguno. Bueno, Elon Musk donó 10 millones y también he buscado intensamente a ver si algún empresario español ha dado esa cantidad, algún millonario, para estudiar en España algo parecido. No lo he encontrado. Vale. Ahora que estamos en contexto, vamos a hablar de Watson. ¿Sabéis qué es Watson? ¿Lo habéis oído mencionar? ¿Cuántos Watson hay? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Tres? ¿Varios? ¿Es lo mismo? Hace poco leí un artículo, no recuerdo el periódico, me suena que era el diario.es, creo que era el diario.es. Y apareció una reseña de alguien, una periodista, hablando justo un poco en este tema de la inminencia de la inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuánto, y pone, por ejemplo, Watson Analytics. No. Y me ha sacado dos productos, ¿de acuerdo? Ha sacado dos productos, el fundamental es Watson. Watson como una inteligencia cognitiva, ¿de acuerdo? Y ahora os cuento el detalle. Es el famoso Watson que ganó a los mejores de un concurso americano que llevaba no sé cuántos años ganando ese concurso, los dejó directamente a la altura del betún, ¿de acuerdo? Y los ganó con preguntas y respuestas, como un pasapalabra, ¿de acuerdo? Eso es un Watson. Pero ha aprovechado el tirón mediático, ¿de acuerdo?, para vender otra cosa que se llama Watson Analytics, que no tiene nada que ver con aquello otro, ¿de acuerdo? Esto de Watson Analytics es una manera de ver qué molona es, ¿de acuerdo?, de trabajar parecido al SPSS que compraron. Y el motor que hay debajo es SPSS. Lo que pasa es que tiene una pequeña capa de conocer lenguaje natural y te da la sensación que está trabajando con una inteligencia superartificial y no sé qué, pero nada más alejado de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, dos distinciones. Por un lado, Cognitive Computing, Watson Computing. Esta gente es, para entrar en este mundo de Watson, empresa, te tienes que declarar, saber tu caso, tienes que entrenar a Watson, proponer un corpus semántico, entrenarle y poder aplicarle. Ellos utilizaron el corpus de ese juego de pasapalabras, entrenaron y ganaron. ¿Tú quieres hacer un corpus especial para vender esquís porque eres muy bueno vendiendo esquís? Pues tienes que entrenar a Watson las preguntas que te harían un tío que va a comprar esquís. Y tu conocimiento lo plasmas de una manera que Watson lo puede entender, muy potente, y puedes dejar luego a Watson interaccionar casi como un humano con un posible comprador de esquís. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entrar en este mundo es complicado. ¿De acuerdo? Es un ecosistema, te tienen que admitir, tienes que proponer un caso muy claro de negocio, tienes que prepararte tú el corpus, lo tienes que mantener y lo puedes incluso licenciar y vender para posibles usuarios, terceros, ¿de acuerdo? Si tú luego abandonas y el corpus donde quede y cómo queda, es otro tema, que no está de todo claro, ¿de acuerdo? Esto es Watson, la parte cognitiva, ¿de acuerdo? Y luego está la otra, el Analytics. El Analytics, que es como lo SPSS, que es potente. Pero vemos la potencia un poquito con un ejemplito muy claro, para que lo veáis. ¿De acuerdo? Y esto se entra por esta página. ¿De acuerdo? Tienes una licencia gratuita. Puedes trabajar con un conjunto moderado de datos. Te das de alta y no tiene por ahora periodo de expiración.
Yo me di de alta hace como 2 meses, he estado jugando con él, haciendo cositas aquí y allá, y te permite jugar todo el rato. La única limitación, que el conjunto pues pueda tener 100.000 filas y creo que son de varios cientos de columnas, nada más. ¿De acuerdo? No es el otro, insisto, cuidado, que no es el otro. ¿Vale? Entonces, voy a simularos el ejemplo, en vez de haceros la demo, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo de capturas de pantalla de un ejemplo que he hecho yo, ¿de acuerdo? Por no traer aquí y hacerlo en real, que lo podría hacer, pero lo haré en otro momento, ¿vale? Vale. Yo estoy dado de alta, de hecho estoy dado de alta ahí arriba, ¿lo veis? He estado dentro y esta es la interfaz que te vas a encontrar cuando entres en Watson Analytics, ¿de acuerdo? Te da tres opciones. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Explorar? ¿Predecir algo? ¿O quiere hacer una especie de cuadro de mando con cosas interactivas, etcétera, etcétera? Yo voy a hacer el ejemplo de explorar, ¿de acuerdo? El de predict en la siguiente charla, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? El ejemplo que ha puesto Manuel, el ejemplo que os he contado antes. Lo habíamos hecho en R, vamos a ver qué nos hace Watson Analytics. Insisto, versión gratuita, trial, que me he puesto yo directamente con las limitaciones. No es un conjunto muy grande, tendrá 2.000 líneas o algo así. El número de columnas, pues ya veis, 6 o 7. ¿Por qué pongo 2 cosas? 1 y 2. Porque hice el ejemplo con esto. Es el conjunto inicial, ¿os acordáis de la presentación anterior? Que es el ejemplo inicial que puse. Y con esto no era capaz de ver casi nada. Casi nada. Entonces dije, bueno, voy a meterle algo más. Voy a meterle el recency y voy a meterle el día de que ha comprado las cosas. A ver si hay algún patrón por día de la semana de compra. Esto está calculado en R, ¿de acuerdo? He preparado el conjunto. Watson utiliza ficheros tipo tabla, CSV, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os estoy enseñando el conjunto que voy a inyectar ahora a Watson. Y voy a decir cómo se hace y cómo manipulo esto, ¿de acuerdo? A ver lo que soy capaz de hacer, ¿vale? Comparado con la otra vista que tenéis muy reciente de lo que he hecho con R, ¿vale? Vamos a ello. Este es el camino. En esa misma pantalla anterior, donde viene Explore, es una pantalla muy grande, hay un botón de añadir, ¿de acuerdo? Si yo pulso este botón de añadir, me da la opción de que pueda cargar un conjunto. No se ve aquí por el tema de la pantalla, pero ya me dice, fijaros, aparece el Explore, la predicción y lo del dashboard que te digo. Aquí se ve un poco con dificultad, pero pone Add or add your data, ¿de acuerdo? Y esta opción de aquí es que en el futuro lo tienen preparado para que, sin necesidad de tú añadir datos de manera manual, puedas enchufarte una fuente de datos, una empresa, y automáticamente Watson pueda generar cosas. ¿De acuerdo? Entonces, yo he cogido mi conjunto de mi directorio, lo he arrastrado ahí encima y lo incorporo a Watson. ¿Vale? Ahí mismo. Y hago exploración, solamente exploración. ¿Vale? El conjunto es este, ¿de acuerdo? Este es el conjunto. Una vez que le meto dentro, Watson me dice la calidad de las columnas. Tiene una métrica que te puede decir, tienes muchas columnas repetidas, te faltan algunos datos de algunos individuos, te da una cierta calidad y te puede decir con eso, en función de eso, cómo de potente va a ser tu análisis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Insisto en la exploración. ¿Exploración qué es en este caso? Tengo un conjunto de variables, columnas, no sé las relaciones entre ellas, lo tiro ahí y voy a ver qué me dice Watson si existe alguna relación oculta que yo no me había dado cuenta entre ellas. No hay una variable que diga, esta variable explícamela todas las anteriores a partir de esta. Eso es predicción, ¿de acuerdo? Varias variables. En este caso es, todas tienen el mismo nivel de importancia, ¿de acuerdo? Entonces, aparece una interfaz de este tipo y ya aparecen cosas directamente que él ha buscado, tarda un poquito en darte esta información, pero ya te da cierta información clave de por dónde puedes ir. Toda la interfaz es en inglés, no hay nada español, ¿de acuerdo? Y yo puedo preguntarle de manera natural cosas que hemos visto en análisis. ¿Cuál es la relación entre el día de la compra y lo que se gasta el tío? ¿Hay relación entre el día de compra de lo que gasta un hombre y una mujer? Son preguntas que en inglés las puedo hacer ahí dentro, de manera natural. What is the difference between men and bla, 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 gender, una tata, lo hago ahí. Pero de manera natural, él automáticamente me ofrece cosas por donde entrar a mirar. Para toda la gente que algunos casos que hemos asistido a muchos grupos, es que yo no sé dónde hincar el diente y tal. Esto es una manera potente, sencillita, donde tiras el dato y él te da cálculos ya de manera automática. ¿De acuerdo? Una de ellas
sin utilizar esa, yo digo, bueno, una cosa, dime cuál es el margen entre, si hay dependencia entre el margen total, entre el mes de compra y el género. Pues automáticamente me sale este gráfico. Él automáticamente te saca este gráfico. ¿De acuerdo? Y lo incorpora aquí debajo a tu biblioteca o como si fuese una transparencia o una hoja de un PowerPoint. Cálculo que genero, cálculo que me pone aquí debajo. ¿De acuerdo? Sobre esto de aquí arriba puedo tocar, no se ve aquí, puedo tocar una aspa y puedo en caliente modificar la búsqueda. Es como si fuese una query, una pregunta, ¿de acuerdo? A una base de datos. ¿Vale? Hago otras cosas, otros ejemplos. ¿Cuál es la diferencia de margin comparado entre género y por producto? Acordaros que tenía 3 productos, A, B y C. Pues aquí están las mujeres, los hombres, podemos saber qué compra más el hombre y la mujer de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Insisto, o puedo hacer la pregunta aquí arriba o cambiar cada una de estas cosas que están en negrita, ponerle otros elementos de la columna. Al pinchar aquí y quitar esta, me aparecen otras columnas que puedo utilizar de mi conjunto de manera automática. Las columnas de mi conjunto están aquí abajo, por si me hiciera falta recordarlas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otro ejemplo, y casi no creo que no tengo muchos más, es veo la diferencia de compra del día, una de las cosas que había metido, ¿de acuerdo?, entre el hombre y la mujer. Esto simplemente por ejemplo de que se puede meter, pero tampoco es muy informativo, ¿de acuerdo? Vale. Después de esto, además, como posibilidades de que tú puedas customizar o mejorar o personalizar en la apariencia, pues tiene un conjunto de elementos aquí y aquí, donde puedes elegir el tipo de gráfico que quieres utilizar aquí o el tipo de ayuda que tienes que hacer algún cálculo, alguna cosa, lo tiene aquí, en este otro elemento aquí del panel, del menú. ¿De acuerdo? ¿No veis? No hay ningún menú de tipo archivo, fichero, no sé cuánto, es así de pelado. ¿De acuerdo? Pero es muy intuitivo y sencillo de usar. ¿Vale? Otro ejemplo. Gross margin por producto y por género, pero visto en modo de columna, que es bastante más sencillo directamente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para ciertos productos A, B y C, claramente me dicen que las mujeres compran más de todos y el hombre se decanta mucho más quizás por el A. ¿Vale? Ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Pero fuera de esto no puedo ir más lejos. ¿Por qué? Porque las posibilidades que me ofrece Watson, aquí en esta parte de la esquina, cuando pulso la esquina y me digo que quiero calcular cosas, crear grupos o una jerarquía, las posibilidades que ofrece en la modalidad esta gratuita son muy limitadas, son muy sencillas. Yo no puedo coger como en R y decirle, calcúlame la raíz cuadrada de esto junto con el modelo lineal del otro, partido de no sé qué y tal y cual, aquí no puedes. O calcular el recency sobre la fecha de compra, resto la fecha de hoy, que eso lo puedes hacer en Excel, aquí no puedes. Aquí los cálculos que puedes hacer son sumar, restar, multiplicar y dividir sobre columnas y elementos. Poco más en esta opción. Esa parte está muy limitado. ¿De acuerdo? Crear grupos, que me vendría muy bien para hacer segmentación, como hice antes, con análisis estadísticos o apelo y tal y cual, está muy limitado. Aquí puedes coger una distribución continua y decirle, divídemela entre el primer cuartil y el segundo cuartil. Es una buena aproximación, ¿de acuerdo? Podría ser, ¿vale? O crear niveles. Es complicado. Es complicado, quiere decir que no te da muchos grados de libertad en esta versión tal como está ahora mismo, ¿vale? Imagino que irán incorporando, creo que esa es la intención, de muchas más funciones de SPSS para incorporarlas y poder trabajar con el entorno, ¿de acuerdo? Pero por lo menos los gráficos sencillos anteriores los tienes directamente, sin ninguna complejidad, ¿de acuerdo? Incluso sugeridos, ¿vale? Más detalles. Si entro aquí, que no se ve claramente, he pulsado este elemento de aquí, los tipos de gráficos, y veis de manera un poco rara, en barras, en un grid, en un área, o por burbuja, o la típica, bueno, la tarta, etcétera, etcétera. O sea que cambiar, como haces en Excel, de manera muy sencilla entre tipos de gráficos, es bastante sencillo. ¿De acuerdo? O, incluso de todos los análisis, cogerlos todos y enviármelos por correo electrónico. ¿De acuerdo? Que creo que esa opción está por aquí abajo. ¿De acuerdo?
Puedes decirle tu dirección de correo electrónico y todos estos ficheros, cada una de estas pantallas, que yo he generado unas cuantas, estos 4, 5, 6 gráficos, me los envía a mi correo electrónico como un fichero, todos metidos dentro, como si fuesen cada uno de ellos de manera individualizada, como si fuese un PNG. ¿De acuerdo? Que no tengo por qué capturar la pantalla, me lo puedo enviar todo el análisis. ¿De acuerdo? Es el ejemplo de mi correo electrónico recibiendo la notificación. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto tenemos Watson cubierto, Watson Analytics. Promete, te da opciones con bastantes limitaciones, ¿de acuerdo? No esperéis grandes maravillas, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tipo de cosas que quieras hacer. Predicción, siguiente capítulo, os lo contaré. Entonces, ¿cuánto nos queda? Pues bueno, año pasado somos así de raros, ¿no? Trabajamos con datos, modelos y tal, y realmente nos estamos todos contribuyendo a que esa gran inteligencia o lo que sea llega apareciendo más rápidamente, o estos modelos o estas herramientas que de manera automática utilicen algoritmos desarrollados por toda la comunidad, los incorpora una herramienta y llegan a ofrecerte cosas de manera automática. Todos contribuimos a ponernos la soga. Todos estamos contribuyendo a quitarnos fuera del negocio, como el que dice, ¿de acuerdo? ¿Qué es el tema del free lunch? Bueno, he entrado de un blog de un tío donde hablaba justamente de esta problemática, diciendo, oye, realmente nos queda mucho, nos queda poco. En función de este señor, que es un doctorando de la Universidad de Berlín, dice que nos queda, que no hay problema. No hay problema porque este tema del data science y data science, trabajar con modelos machine learning y estas cosas, es un tema complicado. La puedes viciar a la mínima de cambio y da varias razones, que son estas. Es muy fácil equivocarte, es muy fácil mentir sobre lo que estás haciendo, pensando que estás utilizando hipótesis adecuadas y conclusiones adecuadas. Mucha gente, y lo ves en muchos sitios, el famoso hay relación, pero no hay causación, no hay causa. Aunque haya relación entre variables, y hay miles de casos que os puedo poner directamente, que haya relación entre sus variables no quiere decir que haya dependencia entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es difícil de decir si una cosa funciona, por qué está funcionando algunas veces directamente, y más cuando utilizamos modelos de estos de caja negra, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, menciono una cosa que se llama que no hay barra libre, no hay free lunch. Aquí no hay nada gratis, todo cuesta, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena opción, y de hecho lo sustenta porque resulta que hay un teorema que te dice que no hay barra libre. No lo conocía y efectivamente existe. Hay teoremas de no hay barra libre, ¿de acuerdo? Hay un teorema aplicado de no barra libre para temas de Machine Learning y hay otra variante del mismo teorema que te demuestra empíricamente que no hay barra libre tampoco para los sistemas de optimización. No hay un optimizador universal y no hay algoritmo de Machine Learning de validez universal, de alguna manera. Es lo que viene a decir este teorema. Es decir, no puedo poner un algoritmo y pensar que me va a solucionar el caso cualquiera que tú me arrojas un conjunto de datos y no va a haber un algoritmo que me sepa de manera inteligente saber que ese algoritmo vale perfectamente para tus datos. ¿De acuerdo? Pero, igual que él ve este señor una limitación, hay otro que dice que no, que son las 4 razones por las que acabará produciéndose eso que realmente haya algoritmos que realmente sustituyan al humano, hacer todo tipo de análisis. Leéis el blog y justifica un poco el tema, habla de, para centrarnos en el tema del teorema de barra libre, pues dice, sí, bueno, igual que hay un teorema de Gödel, que no sé si lo conocéis, que habla de la incompletitud de las matemáticas, y no por eso seguimos avanzando en matemáticas y haciendo cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual de esta manera. De hecho, quiero recordar, hace poco salió por ahí publicado de unos compañeros de la Universidad de La Coruña que comparaban mogollón de conjunto de casos de datos, que hay un repositorio de datos de Machine Learning, creo que mantiene la Universidad de la Carnegie Mellon, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Pues utilizaron, creo que son 150 tipos de algoritmos para datar todos ellos.
y ver cuál ofrece el mejor o peor resultado. Y sí que realmente hay algoritmos ganadores que casi funcionan con casos de todo tipo de conjuntos. Ese tipo de conjuntos, estamos hablando de ese repositorio, hay de tratamientos de cáncer, de cómo estimar el mejor tipo de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay algoritmos muy buenos, potentes, de estos de random forest, de estos de ensembles directamente, de estas cosas de partición, que aplican casi para de propósito general. Y de hecho compañías que realmente venden, dame tu conjunto de datos y meto un random forest de manera supermasiva y distribuida. ¿De acuerdo? Entonces, de todo esto al final, aunque esto está fundamentado y tal, lo vi hace poco y para mí la respuesta está aquí. Y no he encontrado mejor respuesta que esta. Hacer cosas simples es jodido, es duro. ¿De acuerdo? Hacer cosas simples es duro. Y yo creo que, a pesar de que es duro, y lo dice Scorsese, estamos en ello y yo creo que acabará ocurriendo. ¿De acuerdo? Y nada más.